Pasamos a la carta a los romanos, capítulo 3. ¿Se recuerdan lo que estuvimos hablando la semana pasada? Le dije que tomaran nota, que grabaran eso. ¿Se acuerdan que explicamos lo que es la circuncisión y lo que es la incircuncisión espiritual? Dijimos que así como los judíos tenían una circuncisión para entrar al pacto con Dios, esa circuncisión consistía en cortar una parte de la carne y poder entrar en el pacto. San Pablo nos dice que ya no tenemos que hacer eso físicamente, tenemos que hacerlo ¿cómo? Espiritualmente. Tenemos que cortar nuestra carne. Cuando San Pablo dice carne, no se refiere a la carne física. San Pablo habla carne a la parte nuestra animal, que se opone a nuestra parte espiritual. Pero San Pablo dice que para entrar en el pacto de Dios, en el nuevo pacto de Dios, tenemos que circuncidarnos, pero ya no es la carne física, sino es la carne espiritual. Arrancar de nuestra vida, eso lo va a explicar muy bien en Gálatas después, todo aquello que es carnal, todo eso que viene de nuestra parte animal, que está manchada por una palabra muy extraña que yo se la dije una vez. ¿Alguien se acuerda que acá? Concupiscencia. Me di que es la única que se recuerda. Una vez yo expliqué toda la clase lo que es la concupiscencia y el padre Francesco vino y preguntó a la semana siguiente, ¿sabe lo que es la concupiscencia? Y una hermana por ahí dijo, ay, no, explíquenlo. Y estaba en primera fila el día que yo lo expliqué la semana antes, así que yo dije, valiente caso que me hacen. Concupiscencia, ¿qué cosa es la concupiscencia? La concupiscencia es eso que tenemos nosotros dentro que nos tira a hacer el mal. Porque me preguntaba el otro día una hermana en EWTN, bueno, si Cristo ya murió por nuestros pecados, entonces ¿para qué hace falta? Ya no hay pecado original y no hay pecado. Yo le dije, si tú crees que no hay pecado, es que tú no ves televisión. Porque todo el que ve televisión sabe que hay, y cada día hay más. Entonces, decía esa manera, entonces Cristo no murió por los pecados. No, espérate. Cristo murió para vencer el poder del pecado. Pero no eliminó el pecado. Porque hay que estar ciego, sordo y totalmente alejado del mundo para no darse cuenta que el pecado existe. El pecado se ve más que el bien de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo eliminó la pena del pecado. ¿Cuál era la pena del pecado? Nosotros y Dios estábamos separados. ¿Qué es lo que nosotros no teníamos? Gracia. La gracia. Cristo elimina la pena del pecado. Cristo hace un puente y la gracia puede volver a mí. Pero yo tengo, como el hombre es libre, yo tengo que pedir la gracia. Porque ni siquiera Adán y Eva fueron creados buenos de por sí. ¿Fueron creados con qué? Con libertad. Y el hombre sigue naciendo libre. Pero entonces, ¿qué dice la teología paulina, que después San Agustín va a explicar? Que ese daño de nuestros primeros padres de desobediencia permanecen, podemos decir, en nuestros genes, en nuestro espíritu. Y como dicen por ahí, no está en la Biblia, la cabra tira al monte. En nuestra carne siempre tira al mal, al pecado. Esa cosa interna que hacemos con ella. Es como, yo explicaba a alguien, como una madre adicta al crack o lo que sea, tiene un bebé y lo engendra. Muchas veces ese niño nace adicto. Pues culpa de él. No, ¿lo hereda de quién? De la madre. Así nosotros hemos heredado de nuestros padres la tendencia al mal. Lo que hace Jesús, Jesús reconcilia el cielo con la tierra y nos da la gracia. Entonces nosotros luchamos contra la concupiscencia. ¿Contra qué luchamos contra la concupiscencia? Con la gracia. ¿Qué le faltaba a los judíos que no podían luchar contra la concupiscencia? La gracia. Estaban solos con sus problemas. Nosotros tenemos la gracia. Por eso, si por mucha concupiscencia que tú tienes, ¿qué es lo que tienes que pedir? Gracias. Más gracia. Y obtener por medio de los sacramentos, por medio de la oración. Pero todos tenemos esa que San Pablo gritaba. 3 veces le pidió al Señor que me quite esta espina. ¿Y qué le contestó el Señor? Te basta mi gracia. Qué cómodo es que no las quite. El Señor nos dice, no, yo no te la quito. Tú tienes que quitártela. Eso no es mío, ¿eso de quién es? Tuyo. Ya yo morí en la cruz, ¿qué más voy a hacer? Te di la gracia, da la batalla. Por eso una persona que tiene esos problemas con la carne espiritual, lo que sea, lo que tiene que hacer es recibir más gracia. Pero hay gente que dice, no, yo no comulgo porque no soy indigno. Yo digo, es tan absurdo como que alguien diga, tengo cáncer y no me doy quimioterapia. Si tú tienes cáncer, ¿qué tú tienes que dar? Y si no te da quimioterapia, te mueres. Pues si tú tienes pecado, ¿qué es lo que tienes que recibir? Gracia. Mientras más pecador eres, más tienes que confesar y más tienes que comulgar. Para recibir, porque es la fuente de la gracia. Y San Pablo nos hablaba de la incircuncisión espiritual. Nos hablaba también de cómo la ley engendró el pecado. ¿Se recuerdan que lo explicamos la semana pasada? Cómo la ley engendró el pecado. No es que la ley nos hiciera pecadores. Es que si la ley te dice, no hagas esto, y tú vas y lo haces, ya es pecado. Por eso decíamos que los mandamientos empiezan con la palabra no.
no matar, no robar. No. Eso eran leyes impuestas. No son las leyes nuevas, el nuevo pacto, ¿abole los mandamientos? No. ¿Qué hace? A ver, ¿qué me dice la palabra? ¿Qué hace la nueva ley con los mandamientos en vez de abolirlo? Santiago dijo bien afirmarlo, pero hay una palabra mejor todavía que esa. Perfecciona. No, está bien lo que tú dijiste, Santiago, pero más allá, la nueva ley perfecciona los mandamientos. Porque antiguamente, en la antigua ley se hacían los mandamientos porque era una ley, tenía. Ahora lo haces por amor. Ahora no mata, porque dice, yo no tengo que matar porque dice que no mato, y si no mato voy al infierno. Tú dices, yo no mato porque toda vida es sagrada y todavía viene de Dios. Esa es la diferencia que hablábamos, que a lo mejor en un retiro lo damos, como las bienaventuranzas, y alguien lo decía por ahí, unas bienaventuranzas es los nuevos mandamientos en la nueva ley. Por eso que Jesús dice, se les dijo, no matarás. Yo les digo, el que diga a su hermano, tú eres un renegado, tú eres digno del fuego del infierno. En la antigua ley, y así lo explica muy bien el Catecismo de la Iglesia, lean la sección de los mandamientos del Catecismo de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia dice la ley, no robar. Y los judíos se limitaban ¿a qué? A no robar, al hecho de meter la mano en el bolsillo y sacarse dinero. Ese es el Catecismo de la Iglesia. Si tú engañas al gobierno con fraude fiscal, tú estás robando y eso es pecado. Porque ya la ley ya no es el no a una cosa. Ya la ley se ha extendido porque lo tenemos que entender espiritualmente. Cristo dice, tú has oído decir no adulterarás, pero yo les digo, quien mire con codicia en su corazón a una mujer, ya adulteró. O sea, la ley de Jesús va un poco más allá porque es la ley del espíritu contra la antigua ley que es la ley de ¿qué? De la carne. Por eso dice el profeta Jeremías, escribiré la ley no en piedra, sino en el corazón. La gente, ya no es una ley de piedra, ya no es una ley de carne. Ahora porque el corazón, usted dice, bueno, el corazón es de carne, pero no, el corazón en la cultura hebrea y en nuestra cultura es el centro de los sentimientos, de la parte espiritual. Y sigue diciendo el apóstol en Romanos 3:21, pero ahora, independientemente de la ley, vamos a ver en el 3:20, ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da el conocimiento, sino el pecado. Eso lo vimos ahora y volvemos a repetir. Casi siempre cuando San Pablo habla que las leyes no justifican, San Pablo se está refiriendo, que las obras no justifican, San Pablo se está refiriendo a las obras ¿de qué? De la ley. ¿Qué ley? La judía. Que los judíos se justificaban lavando cazuela, como explicamos, dándose baños rituales, no mezclando esto con aquello. Dice San Pablo va a decir, esas obras no dan salvación. Ahora, las obras de la caridad, por supuesto que no, ya Cristo nos dio la salvación, pero perfecciona nuestra salvación porque nacen de la gracia que Dios pone en mí. Como decíamos, y ojalá que se lo graben, sería una injusticia que el pecado me condene y que las buenas obras no me salven. La justicia de Dios tuviera... Así que todos los pecados te condenan, pero las buenas no te sirven de nada. Ustedes ven justicia ahí. Lo que pasa es que nuestros hermanos de las iglesias confunden lo que le he dicho 40 veces, redención con salvación. Una cosa es la redención y una cosa es la salvación. ¿Qué cosa es la redención? El acto sacrificial gratuito de Dios de justificarnos y de comprarnos para Dios. ¿Qué cosa es la salvación? El proceso por el cual yo me apropio ¿de qué? De la redención. Porque el hecho de que Jesús nos redimiera, ¿hace a todo el mundo redimido? No, si no hubiera tanto sinvergüenza. Tú tienes que aceptar esa. Todos somos redimidos, pero no todo el mundo es salvo, porque la salvación es aceptar la redención. ¿Está claro eso? Sigue diciendo San Pablo 3:21. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo para que todos los que creen, pues no hay diferencia, todos pecaron y están privados de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser justo y justificador del que cree en Cristo Jesús. Bien, esto es lo que hemos hablado todos estos días anteriores. Hay dos conceptos que hemos hablado en estos días anteriores, que se habla San Pablo aquí como resumen del capítulo 3. ¿Qué dos conceptos son? Justificación. ¿Y cuál es el otro? No. Justificación. ¿Qué otro concepto? Ya lo hablamos ampliamente. A ver, y que tiene que ver con la tapa del arca. Tengo que decir
La propiciación, vaya, ya pues casi se los digo. Empieza con P y termina con N. Propiciación. San Pablo hace resumen dos cosas: justificación y propiciación. Hablamos ampliamente de la justificación. Dijimos que dice el Catecismo de la Iglesia, dice el Concilio de Trento, que la justificación es un acto gratuito de Dios hacia nosotros. Nadie puede comprar la justificación por mucho que puje. La justificación es un acto gratuito de Dios. Nosotros no somos justos. Ninguno de nosotros es justo. Sin embargo, cuando Dios mira al hombre, no nos mira a cada uno de nosotros. Nos mira a cada uno de nosotros a través de ¿quién? De Jesús, hombre. Y Jesús es justo. Por lo tanto, nosotros, junto con Jesús, por ser hombres igual que Jesús, somos justificados. Justificado no quiere decir que Dios va a decir, ay, qué bueno fulanito de tal, mira qué cabeza más chiquita tiene. No tiene nada que ver con eso. Justificación quiere decir que somos agradables a Dios. Que cuando Dios nos mira, en vez de despertar la ira de Dios, despertamos ¿qué cosa? El amor, la misericordia de Dios. Porque cuando nos mira, no mira nuestro pecado, mira primero a quién, a Cristo, que es uno igual que nosotros, menos en el pecado por supuesto, pero es un miembro de nuestra raza, que es lo que la gente se olvida, que Jesús es miembro de nuestra raza. ¿Qué raza? Humana. Y eso que a muchos hermanos protestantes se les olvida. Y ese es dogma de toda la vida de la iglesia, pero ratificado en el concilio de Efeso, concilio nuestro, que es lo que decía: Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús es todo hombre y es todo, pero es todo hombre, menos ¿en qué? En el pecado. Pero si vienen a ver, el pecado no es de los hombres, porque el hombre fue creado con pecado. No, eso es algo externo que se nos pegó arriba. Nosotros fuimos creados sin pecado. Jesús es verdadero hombre. Jesús tenía todas, podemos decir, hablando bien, hasta los problemas de los hombres. Problemas de sufrir por la traición, problemas de cansarse, y hablamos de eso ampliamente ya, que Dios no está sujeto a todo eso. Pero Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero entonces, Jesús como verdadero hombre es verdaderamente un hombre perfecto. Perfecto. Y eso es lo que muchas veces los protestantes se olvidan. Y yo le digo a ustedes, si yo tengo amistades y ustedes tienen amigos y somos imperfectos, Jesús tiene que haber sido un amigo perfecto, porque Jesús no es defecto. Y así lo decían cuando vieron que fue a la tumba de Lázaro. Decía, mira cuánto lo amaba. Si nosotros somos amigos entre nosotros, que somos pecadores, sus amigos fueron, Jesús fue el amigo perfecto porque es verdadero hombre. Y eso es lo que los protestantes no entienden. Cuando hablan de María, si nosotros somos buenos hijos, y dice un refrán, el que no quiere a su madre, no quiere a nadie. Jesús tiene que haber sido un hijo perfecto. Y tiene que haber querido a su madre perfectamente. Eso es lo que muchas veces, yo veo que algunos hermanos protestantes se olvidan, que Jesús es verdadero hombre. Y desechan la parte humana de Jesús, es un monofisismo. ¿Verdadero Dios? Verdadero hombre. Por eso cuando Dios mira al hombre, no nos mira a todos, nosotros somos pecadores. Ve al primero de los hombres. ¿Quién es el primero de los hombres? Jesús. Y eso nos hace agradable a la presencia. ¿Eso qué cosa es? La justificación. ¿Alguien la puede comprar? No. Eso es gratuito, don de Dios. ¿Y la otra cuál era? Propiciación. ¿Dónde en Israel se hacía la propiciación? En la tapa del arca. Era el propiciatorio. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero caía sobre la tapa. Y debajo de la que estaban los mandamientos. Jesús es nuestra propiciación. ¿Por qué es nuestra propiciación? Porque Él se ofrece por nosotros para aplacar el castigo de Dios. Si el castigo de Dios que debía caer por cada uno de nosotros cae sobre ¿quién? Sobre Jesús. Por eso quita el castigo, lo decía San Pablo más adelante, clava el ticket en la cruz y lo tira al mar. Eso lo explicaba una vez Salvador Gómez, que decía que él estaba una vez en un restaurante comiendo y con otro hermano, y cuando iba a pagar, que metió la mano en el bolsillo, no tenía la cartera. Y el otro hermano no le llegaba el dinero. ¿Tú sabes que a usted nunca le ha pasado eso? A mí no me ha pasado, pero debe ser horrible. A mí me ha pasado que me he dado cuenta que no tengo la cartera, pero están comiendo y terminas de comer y cuando tú vas a meter la mano, ya Salvador dice que estaba pensando en dejar el
el reloj, la licencia de conducir y toda esa angustia. Y cuando llama al camarero, que le iba a explicar, dice el camarero, no, si ya que el señor de aquella mesa pagó por ustedes. Él estaba sufriendo cuando su cuenta estaba. Eso es la propiciación. Jesús pagó por nosotros ya. Sin embargo, nosotros seguimos sufriendo. Hoy una pobre hermana me escribió porque quiero decirlo, yo aprendo cantidad en WTN, porque eso es como el arca de Noé, de cada ejemplar hay 2. Mencionen lo que ustedes quieran y ya me lo han preguntado a mí 2 veces. Y esta hermana me mandó una oración y dice, Fran, esta oración que me mandaron será buena, porque yo me confesé un pecado hace muchos años, pero yo no me perdono. Entonces la oración decía que tenías que verte como un niñito, y el niñito se paraba delante de ti y decía, hermana, eso aparte de ser nueva era, es ñoñería espiritual. Jesús te perdonó. Si Jesús te perdonó, ¿cómo tú no te vas a perdonar? Digo, si tú no te puedes perdonar y ya recibiste el perdón de Jesús en la confesión, tú sabes lo que tú necesitas. A ver, que ustedes creen, los que son espirituales, ¿qué creen que esa mujer necesita? Acuérdense que yo, mientras más viejito me pongo, yo oigo menos. Entonces me dicen, ¿qué cosa, Mirta? ¿Qué es lo que necesita? Mirta lo dijo, pero lo dijo así. Oración de sanación interior. Esa persona necesita oración de sanación interior. Dios la perdonó, pero algo dentro de ella todavía está herido, martillándola. Pero no pensar que eres una niñita y te paras delante de eso, es nueva era. ¿Para qué pensar niñita si Jesús se paró delante de mí, delante del Padre por mí? ¿Y cómo se llama eso? Propiciación. Y dice San Pablo muy claramente, Dios exhibió a Jesús como propiciación. Exhibió. Todos los cristianos, menos los protestantes que no les gusta saber, miramos a la cruz de Cristo. Ese es el signo de redención. ¿Y qué cosa es esto? ¿La exhibición de qué? De la propiciación. En la cruz se efectuó la sangre del Cordero, como caía en la tapa del arca, cayó sobre la cruz, sobre nuestros pecados. Y hay una tradición judía, y si ustedes van este año conmigo a Israel, y los que han ido, lo han visto, hay una tradición muy antigua judía que decía que el cráneo de Adán estaba enterrado debajo del Calvario. Una tradición antiquísima que hasta el día de hoy se mantiene en Israel. Por eso se llama Gólgota. Gólgota, ¿qué cosa quiere decir? Calavera. Por eso se llamaba calavera, porque decía que la calavera de Adán estaba enterrada bajo Gólgota. Y es una tradición judía. Claro, después los cristianos decían que cuando la sangre de Jesús se derramó en la cruz, cayó sobre la calavera de Adán y redimió a todo el género humano. Dice, Dios no solo hizo la propiciación, sino que la exhibió. Porque si se recuerdan en Israel, ¿cómo era la propiciación? Privada, detrás, como dice Lucía, detrás de la cortina. Nadie veía la propiciación. Pero nuestra propiciación es pública. Por eso cuando miramos a la cruz, no vemos un instrumento de muerte. ¿Vemos un instrumento de qué? De propiciación. Y por eso que el demonio odia tanto a la cruz. Dice, bueno, por una cruz sin Cristo. Hermano, una cruz sin Cristo es un instrumento de tortura. Porque la cruz es un símbolo. Instrumento de tortura. Es la cruz sin Cristo. Es como una silla eléctrica. La cruz es símbolo de propiciación cuando tiene la imagen de Cristo. Porque esto es un signo. Esto es un signo. Y se sigue diciendo San Pablo. Son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar la justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Me encanta esta frase, en el tiempo de la paciencia de Dios. A mí me encanta la frase esa. En el tiempo de la paciencia. San Pablo pensaba que ya el tiempo de la paciencia de Dios se había acabado, y no sabe cómo Dios después tuvo que tener paciencia. Y como tiene todavía que tener paciencia. Pero tenemos que decir, todavía nosotros seguimos viviendo ¿dónde? En el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser justo y justificador del que cree en Jesús. Jesús es justo, al mismo tiempo es justificador. Jesús es justo porque cuando Dios lo mira no encuentra defecto en él y se alegra. Y al mismo tiempo ese justo es justificador, porque en él nos justifica a todos nosotros. Por eso yo creo que para mí no hay cosa más bella que contemplar la cruz de Cristo. No es signo de muerte, al contrario, es signo de vida. Porque todos nosotros recibimos la vida aquí, no la recibimos en la tumba vacía, la recibimos. Si no hay esto,
no hay resurrección. Vuelvo a decir, por eso es que el demonio odia tanto la cruz. Y si tú reaccionas delante de la cruz como un vampiro, tú tienes un problema. Tú fuiste muy dura a decir demonio, yo diría que tiene un problema muy serio. Sigue diciendo San Pablo, ¿dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado. Por la ley, ¿por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Dice San Pablo, gloriarse. Aquí, tenemos que entender lo que les dije a usted al principio. ¿A quién Pablo le está escribiendo esto? A los romanos, que la mitad eran judíos. No podemos coger esto para decir a la iglesia, no. Esto es escrito para... Tenemos que ver qué quiso decirle Pablo a los romanos y después preguntarme qué me quiere decir. ¿Qué le dice San Pablo a los judíos? No se gloríen de ser salvos por las obras que ustedes... ¿Por qué? ¿Qué decía el fariseo? Gracias, Señor, que no soy como ese que está allá atrás. Ellos decían, yo soy salvo porque yo cumplo la ley. Ya, soy salvo, soy perfecto. Y si yo tengo la capacidad de cumplir la ley, y si aquel no la cumple, aquel es un sinvergüenza y yo soy un bárbaro. Un bárbaro. Por eso que decía San Pablo, los judíos se gloriaban de que ellos eran tan buenos que eran amigos de Dios. Dice San Pablo, olvídense totalmente. El derecho a gloriarse quedó eliminado. Decía, ¿de qué se gloriaban ellos? De la ley. De la ley. De las obras de la ley de San Pablo. No. ¿Qué eliminó el derecho a gloriarse de las obras? La fe. Porque las obras sin fe es una obra muerta también. Porque las obras que agradan a Dios nacen de la gracia. Por eso la fe supera a las obras. Porque si hago las obras buenas solamente para quedar bien con los demás, eso no agrada a Dios. ¿Me estoy echando incienso? Yo mismo. Y hay tanta gente por ahí que le gusta que le echen incienso, que no es el incienso que pone Rosana, que nos echa bastante, entre paréntesis. Pero aparte, no encendió. Si no, nos hubiéramos oficiado sin aire acondicionado puesto. Pero a mí me gusta el incienso. Yo digo que si al Señor le gusta, a mí me tiene que gustar. Pero es lo que ¿qué está diciendo yo con el incienso? Que se me fue el santo al cielo con el... que a la gente le gusta echarse incienso. Y hay cuánta gente por ahí le encanta que, ay, pero que fulano es tan bueno, no hay predicador como él. Y fulano es tan bueno, es tan sacrificada. Y si no te echan incienso, hay gente que se pone muy brava. Si no le echan incienso. Hermano, oren siempre, Señor, quítame ese tipo de incienso. Eso es gloriarse. San Pablo decía, lejos yo de gloriarme, como no sea en la cruz de Jesucristo. Porque yo soy salvo no porque soy bueno, sino porque Dios es tremendamente justo. Por eso que dice, quede eliminado. ¿Por qué sobra? ¿Por las obras? No. La ley de la fe elimina la ley de las obras. Porque que yo empiece a obrar en Cristo, primero, ¿dónde comienza? En la fe. Sigue diciendo San Pablo en el versículo 28. ¿Por qué pensamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley? San Pablo lo dice bien claro ahí. No está hablando de las obras de la caridad, está hablando de las obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles. Porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, por la fe privamos a la ley de su valor, de ningún modo la consolidamos. Eso es lo que hablamos ahora. Que yo crea en Cristo por la fe, ¿elimina la ley, la antigua ley? No, la consolida. ¿Te entiendes lo que dice San Pablo? ¿Y qué no? Claro, ¿eso se lo decía a quién? ¿A los judíos? De Roma. Ahora puedo preguntarme, ¿qué me dice esto a mí? Ninguno de nosotros practica las obras de la ley judía. Ustedes no cocinan leche separado de la carne, ni no mezclan la levadura con tal cosa. Ustedes no hacen obras de la ley. Entonces no se glorían de esas leyes. ¿Pero qué nos sirve para nosotros? Cuidado, no te gloríes de las obras que tú haces. De los dones, como dice Lucía, no te gloríes de los dones. Oye, si fulano tiene un don de sanación, ese don no es de fulano. Ese don Dios se lo dio. Pero como hay gente que se infla porque Dios le da cuatro dones, esos dones no son tuyos.
Y con más, como dice San Pablo, Dios le da los dones a la gente más necia del mundo, para que nadie se gloríe. O sea, si Dios te ha dado muchos dones, hay una gran posibilidad que tú seas tremendamente necio. Yo nunca he visto un gran teólogo lleno de dones. Yo nunca he visto que la Virgen se le aparece un gran teólogo. La Virgen se le aparece y los dones se los dan a la gente bien sencilla, para que la gloria... Mira, Dios me dio el don a mí de entender todas estas cosas. Yo soy la persona con peor memoria del mundo. Y la gente que me conocen sabe, la gente que me conocen sabe que mi memoria es mínima. Y la poca que tengo es pésima. Entonces, ¿qué hizo Dios? Me dio este don. ¿Es mío? No, si yo no me sé ni el nombre de la mitad de ustedes. Es de Dios, pero hay gente que porque tiene un don, y hay gente que porque fulano tiene un don, le echan incienso. Y se glorían en el don que tienen. O se glorían en las obras que hacen. Y tú lo ves que salen en el periódico porque van y reparten 4 pan con jamón el día víspera de Thanksgiving. Y van Canal 7 y filma a todo el mundo ahí. Cuando los curas de Camilo House llevan 40 años alimentando a los hombres 24 horas y sin que nadie los vaya a filmar. Y las hermanas de la caridad. Pero entonces cualquier iglesita por ahí sale con 2 cajas llenas de pan con picadillo y llaman a todos los canales para que pongan, mira, fulano le repartió 4 pavos y no ven más a los 4 pavos hasta el año que viene. Y eso lo digo de ellos, pero también puede ser de nosotros. Podemos estar ahí con todos los rosarios en la mano ahí para que todo el mundo diga, mira cómo ora, mira qué clase de... Hermano, eso lo dice San Pablo, no te gloríes en lo que tú haces, gloríate en ¿quién? En Él. Señor, en el capítulo 4 dice San Pablo. Ahora San Pablo va a empezar a hablar de la justificación desde el Antiguo Testamento, porque la justificación existía desde el Antiguo Testamento, no perfecta como en Cristo. Dice en 4:1, ¿qué diremos pues de Abraham, nuestro padre según la carne? Si Abraham obtuvo la justicia por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham en Dios y le fue contado como justicia. Dice San Pablo, para Abraham ser un hombre justo, primero tuvo que creer en Dios. Luego entonces eso se lo dice. ¿A quién le está diciendo este capítulo 4 San Pablo? Al Papa Benedicto XVI. ¿A quién se lo está diciendo? A los judíos de Roma, de la iglesia de Roma. Ni siquiera a los gentiles, porque muchos gentiles no conocían a Abraham. Aquí le está dando la primera parte a los judíos diciéndole no se den demasiado. Dice, y les pone, ¿a quién le pone San Pablo? Un gran maestro como Benedicto XVI, que maestro Benedicto XVI para mí es uno de los catequistas más grandes que ha tenido la iglesia en los últimos 300 años. Porque Juan Pablo II era un santo, pero Juan Pablo II era denso cuando hablaba. Denso. Era muy difícil seguirla. Denso, no menso, denso, con D. Porque después están diciendo por ahí que dije que Juan Pablo II era menso. Es que Juan Pablo II era un corazón de oro, un hombre de Dios, pero su forma de enseñar era demasiado profunda. Y yo tenía que leer las cartas de él 3, 4, 5, 6 veces para poder llegar a lo que él estaba diciendo. Sin embargo, Benedicto XVI da unas catequesis que hasta la persona de más bajo nivel inmediatamente hace ¡pum! Menos que se me olvide, dio una catequesis el día del Corpus Christi sobre la Pascua judía hace como 3 años en Roma, que eso fue una cosa magistral, tan sencilla. Y por eso que dice, esto comienza San Pablo hablándole a los judíos del Padre de ellos. Aquel que los judíos tienen como estandarte. ¿Se recuerda que decía en época de Cristo? Nosotros somos hijos de Abraham. Ese es el orgullo de ellos. Cristo dijo, de las piedras saco yo hijos de Abraham. Por eso dice, empieza a hablar de Abraham. En efecto, que dice la Escritura, que creyó Abraham en Dios y le fue contado como justicia. Creyó Abraham en Dios y le fue contado como justicia. Al que trabaja no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. Eso es tremendo lo que dice San Pablo. Al que trabaja no se le cuenta el salario como, sino como. Si tú trabajas, ¿te están haciendo un favor porque te paguen? No. Para quien tú le estás trabajando, tiene esa deuda contigo de pagarte. Pero eso San Pablo está hablando en sentido figurado. Al que trabaja no se le cuenta el salario como
valor, sino como deuda. Abraham hizo la voluntad de Dios y Dios le pagó. Es como cada uno de nosotros. También cuando Cristo, cuando en el Evangelio va a decir, siervos inútiles somos, no hicimos más que lo que tenía que hacer. Y esa frase es tremenda. Siervos inútiles somos, no hicimos más que lo que tenemos. Porque, por ejemplo, en esa época que había esclavos, ¿qué tenía que hacer un esclavo cuando llegaba el amo? Le bajar los pies y quitarle los sandalias. ¿Era algo extraordinario que el esclavo hiciera eso? No, eso es lo que él tenía. Hoy en día nosotros que somos medio esclavos, porque tú llegas a las 8:30 del trabajo, a la hora que tú entras, el jefe tiene que decirte, pero ¿qué clase de trabajador estás aquí a las 8:30? Eso es lo que tú tienes que hacer. Pero hay gente entonces que se cree que porque cogiste y diste una clase de Biblia ya tiene que descender el Espíritu Santo como paloma sobre ti y ungirte. Cuando damos clase de Biblia, cuando hacemos una obra buena, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Pero no, Señor, yo hice una buena obra, entonces yo te reclamo. ¿Usted no ha visto esa palabrita protestante? Yo le reclamo a Dios. ¿Qué tú vas a reclamarle a Dios si tú vives de misericordia de Dios? Como yo no me acuerdo cómo se llamaba, había un señor dominicano de Siervos de Cristo Vivo, no me acordaba de uno bajito, que dice que una vez, que él se convirtió de borracho y de droga, una pila de cosas. Una vez estaba predicando y un amigo de él, a la vida de atrás, le dijo, óyeme, la verdad que Dios te tiene que bendecir con abundancia. ¿Y que me va a bendecir con abundancia si todavía le debo cantidad? Sí, nosotros creemos que hacemos 4 cosas y ya. La gente dice, Fran, tú sabes por qué lo que yo hago se nota. Porque ninguno de ustedes lo hace. Si todos ustedes tuvieran un grupo de oración en Miami, lo que yo hacía no se notaba. Pero como hay poca gente que lo hace, entonces se nota. Ahora tengo que gloriarme en eso. Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y que mucha gente que el Señor lo ha llamado a hacer no lo hace. ¿Por qué yo estoy en EWTN? Porque soy el único que trabaja gratis. No porque sea escogido de Dios, porque los demás quieren cobrar y yo no. Estoy haciendo para lo cual el Señor me llamó. No puedo gloriarme por eso, porque yo no sé ni todavía qué hago yo ahí. Cuando hay tanta gente que tiene grados teológicos y sabe mucho mejor que yo y no quieren contestar preguntas, porque nadie quiere meterse contestando todos los días 70, 80 preguntas sin que a ti. Estoy seguro que si pagaran $70,000 por eso, estuviera lleno de teólogos EWTN. Pero el Señor me dio una llamada que yo tengo que responder. Pero por eso no hay que echarme incienso. Por eso yo no permito que me echen incienso. Dice, en cambio, al que sin trabajar cree que aquel que justifica al impío, su fe se lo cuenta como justicia. Lo mismo que estamos hablando ahora es lo opuesto. El que no hace nada y cree que todo se lo merece. Ay, cómo Dios no me bendice si todos los domingos yo echo $1 en el cepillo. El Señor devuelve el 100 por 1. El 100 por 1 de $1 es $1 y 1 kilo. Ahí tienes lo que tú tienes. ¿Tú quieres ser bendecido económicamente? Da con generosidad. Sí, no sé si Mildred a lo mejor se acuerda. Mildred está en el closet. ¿Dónde está Mildred? ¿O está por ahí atrás? Ah, está ahí. Entonces, ¿tú no te acuerdas? ¿Tú te acuerdas del cuento del caso de Mark una vez en San Hugh? Este muchacho que fue al grupo y en misa estaba sin trabajo y eso yo un caso vivo porque dio testimonio y estaba en misa y tenía $7 lo que le quedaba en la cartera y le dijo a la madre, mamá, me quedan $7, ¿cuánto doy? Y la madre le dijo, tú tienes fe, darlo todo. Y le echó, y esa semana le llegó un cheque de $7,000 de un problema que tenía con el carro que por años nunca se lo habían pagado y esa semana le llegó el cheque. Pero uno tiene que dar el paso. ¿Por qué vivimos los católicos de tarjeta de crédito? Porque no damos. Echamos $1 y después tenemos el descaro de decir, ¿por qué Dios no me ayuda? Vamos a misa 40 minutos mirando el reloj de las 160 y pico horas que tiene la semana. Después decimos, ¿por qué Dios no me bendice? Si yo voy a misa un ratico todos los domingos. Es lo que dice San Pablo aquí. Queremos que nos paguen ¿de qué? No son de nada, sin hacer absolutamente nada. Dice, así también David proclama bienaventurado al hombre a quien Dios le tiene en cuenta la justicia independientemente de las obras. Bienaventurado aquellos cuyas maldades fueron perdonadas y cubiertos sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado. Y eso es lo que habla San Pablo. No es por nuestras obras que Dios nos perdona.
Dios nos perdona ¿por qué? Porque murió gratuitamente en la cruz. ¿Y cómo yo me apropio del perdón de Jesús? Por la fe. Por la fe. Dios no dice, fulanito que bueno es, le voy a dar el perdón de sus pecados. El perdón de los pecados Dios lo dio para, como dice, el sol sale sobre justo e injusto, pecadores. El perdón de los pecados es para todos. No, pero no te lo dio a ti porque tú eres bueno. Por eso obtenemos perdón de los pecados por nuestra. Eso es lo que se refiere a San Pablo. No tiene nada que ver con las obras de la caridad. Son dos cosas totalmente diferentes. Dice San Pablo en el versículo 9. Entonces esta dicha recae solo sobre los circuncisos o también sobre los incircuncisos. Decimos en efecto que la fe de Abraham le fue contada como justicia. ¿Y cómo le fue contada? Siendo él circunciso o antes de serlo. No siendo circunciso, sino antes. Es lo que dice San Pablo. Pero los judíos están, yo estoy en el pacto de Dios porque tengo la circuncisión. Por lo entonces estoy justificado. ¿Qué dice San Pablo? Ojo, San Pablo fue justificado antes. Digo, Abraham fue justificado antes de la circuncisión, porque Dios lo llamó, él creyó y después le dijo, entra en el pacto con la circuncisión. Luego entonces, Abraham no fue llamado porque era circunciso, ni por, eso se lo está diciendo a quién, a los judíos, para que no se gloríen tanto, yo tengo la circuncisión. No, tanto los no judíos, a nosotros esto ni nos va hoy en día ni nos viene, porque no entendemos esto, pero en la iglesia primitiva era un gran problema. Eso es lo que no entendemos. Porque la mitad de la iglesia de Roma, ¿qué cosa era? Judía. Y la otra mitad, gentiles. ¿Y cómo miraban los judíos a los gentiles? Este llegó ayer. Yo tengo la circuncisión, yo estoy en el primer pacto. Y es que San Pablo está diciendo, cuidado, que San Pablo fue, dale con San Pablo, que Abraham fue justificado antes de la circuncisión. Hermano, y ahora tú dirás, bueno, esta descarga que le está dando San Pablo a los romanos, ¿de qué me sirve a mí? Cuidado, no mires por encima del hombro en que llega ayer al grupo, diciendo, no, pues se llevó muchos años en Cristo, mira, este llegó ayer. Cuidado, porque conozco mucha gente que llegan a la fe ayer y le pasa por delante a miles que llevan 100 años rompiendo silla aquí y que no crecen, ni a empujones, ni dándole vitamina espiritual crecen, ni pujándolos con parto crecen. Entonces llega un drogadicto de la calle que se convirtió y al año el profeta le pasó por delante, está lleno de dones, por delante que lleva 15 años aquí. No te gloríes demasiado porque llevas mucho tiempo aquí. Y medio de ser catolicón, menos de ser catolicón. Eso que dicen, yo me eduqué con la insulina. Y eres una vieja pagana. ¿Cuántas veces digo decir, no, porque yo me eduqué con las clarisas? O yo soy católico de nacimiento. Aquí nadie es católico de nacimiento. Tú serás bautizado por tus padres, pero Juan Pablo II dijo que la mitad de la iglesia eran paganos bautizados. Aquí el católico no se hereda como una nacionalidad, es una decisión que tú tomas de seguir a Cristo. Por eso está en los famosos católicos a mi manera, que es una manera en absoluto de ser católico. El católico a mi manera termina con unas manzanas Santa Bárbara, un tabaco a San Lázaro, consultando las cartas, tirando un cubo de agua para la calle el 31 de diciembre para que se vayan las malas cosas. Ese es el católico a mi manera. No es católico a mi manera. Hay que ser católico a la manera de la iglesia, que es la manera del evangelio. Eso es lo que quiere decir esta descarga que San Pablo le está echando a los romanos, porque muchos de nosotros a lo mejor pensamos que somos de una estirpe espiritual. No, si yo estoy aquí hace 15 años que yo soy carismática. So what? ¿Y eso qué tiene que ver? El Señor da a las personas la forma, y eso es lo que decía el Señor, cuidado, no escandaliza a los más pequeños. ¿Cuánta gente yo he visto en la iglesia que ha escandalizado a gente que llegan ayer por su actitud? Y son culpables de que esa persona se vaya. Cuidado si esto escandaliza a los pequeños, tienes un tremendo problema. Dice San Pablo en el versículo 13, en efecto, no por la ley, sino por la justicia y en la fe fue hecha a Abraham y su posteridad la promesa de ser herederos del mundo. Porque si son herederos los de la ley, la fe carece de objeto y la promesa queda abolida. O sea, porque la ley produce la ira. Por el contrario, donde no hay ley, no hay transgresión. Vuelvo a repetir para entender esto, porque si tú pierdes la perspectiva no entiendes nada. San Pablo le está diciendo esto a ¿quién? A los judíos. Tú no lo puedes entender como con mentalidad de alguien del siglo XXI, que es lo que dice San Pablo aquí. La ley produce ira. ¿Por qué la ley produce ira? No
matarás. Tú sabes que no puedes matar. Tú matas, ya está la ira de Dios sobre ti. Si dice, sin ley no hay transgresión. Si usted viene manejando y no hay un signo de parar, ¿tú tienes que pararte? No. ¿Por qué? Porque no hay signo. Eso es lo que dice San Pablo. Uno dice, bueno, ¿y ahora qué esto es? A sálvese el que pueda. Arriba, como dicen esta gente por ahí, salvo siempre. Salvo que después que tú crees en Jesucristo, puedes hacer lo que te dé la gana, que no pierdes la salvación. ¿Es eso? No, porque lo dijo San Agustín, ama, ¿se acuerdan? Se lo dije el otro día, ¿y qué? Ama y haz lo que quiera. Ama y haz lo que quiera. ¿Por qué? Porque el que ama siempre trata de hacer la voluntad que es agradable a aquel a quien ama. Tú amas a Jesús, puedes hacer lo que te dé la gana, porque todo lo que tú vas a hacer, vas a hacerlo pensando que eso tiene que agradar a Jesús. Tú piensas, ¿esto no agrada a Jesús? No lo hago. ¿Por ley? No, porque tú no quieres disgustar el santo nombre de Jesús, traicionándolo después de todo lo que Él te ha dado. Eso es lo que dice San Pablo, es lo que dice San Pablo aquí. Por eso depende de la fe, para que sea don y la promesa quede asegurada para toda la posteridad, no solo para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, padre de todos nosotros. Como dice la Escritura, te he constituido padre de muchas naciones, Padre nuestro ante Dios, a quien creyó, que da la vida a los muertos y llama las cosas que no son para que sean. El cual, Abraham, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones, según se le había dicho, así será tu posteridad. A mí me encanta esta frase. Abraham creyó contra toda esperanza. Grábate esa frase. Abraham creyó contra toda esperanza. Nosotros tenemos que creer, y con eso terminamos en esta noche con esta parte, nosotros tenemos que creer como contra toda esperanza. Porque continuamente a nuestra fe se interponen cosas. Y la gente al primer tropiezo pierde la fe. Hay que creer, repítelo, contra toda esperanza. ¿Y cuál es el ejemplo de eso? Abraham. Primero que nada, Abraham era viejo. Un impedimento para tener, uno de los impedimentos para tener descendencia. Segundo, solamente Abraham no era viejo. La mujer era revieja. Un impedimento más grande para tener esperanza, peor. Y todavía peor, era estéril. O sea, podemos decir, ahí no hay esperanza. Sin embargo, Abraham creyó y nació Isaac. Eso es creer contra toda. Cuando todo se te da bien delante de ti, ¿hay esperanza ahí? No. No, si todo se te da bien, todo el mundo es creyente. Cuando todo se te va perfecto, tienes dinero, tienes amistades, tienes todo el mundo es creyente. ¿Cuándo empieza el problema? Cuando toda esa cosa se empieza a derrumbar. Y todo el mundo te empieza a decir, eso no lo arregla ni el médico chino. Porque los Job hay poco, pero los amigos de Job abundan. ¿Se acuerdan los amigos de Job que fueron a consolarlo? Le decían, algo malo tienes que haber hecho para que Dios te trate así. Vaya consuelo que van a dar. Mano, continuamente tenemos, y nosotros pide esa frase, que con eso cerramos hoy, creer contra toda. Cada vez que te dicen, eso no tiene arreglo, es cuando tú tienes que creer. Y ahí tenemos un ejemplo. María. Sí, pero esa pata la salvé yo. Después de Cristo la salvé yo. Después de Jesús la salvé yo. Y espero que hayas aprendido la lección. Porque María me dijo, me van a cortar la pata mañana. Y yo le dije, no. La pata no te la corta la cangrena, la pata te la corta tu lengua. ¿Te acuerdas, María? ¿Te lo dije o no te lo dije? Le dije, la pata te la van a cortar por tu mala lengua. Por mujer de poca fe, se me había olvidado esa parte. Le dije, te van a cortar la pata mañana, tú tienes que decir, a mí no me cortan la pata porque Cristo la va a sanar. ¿Y la sanó o no la sanó? Claro que la sanó, ¿te la cortaron? No. Pero ella también lo creyó, la descarga que yo le di. Pero ¿cuánta gente tú le dices? Esto usted, no, yo me voy a morir. Ah, pues te moriste. Te mueres de un catarro. Si tú piensas que te vas a morir con un catarro, te quedas como una cucaracha con las patas para arriba así. José, no te rías mucho. Y tú sabes lo que te digo. Creer
Voy a repetirlo porque eso es lo que falta hoy en día, creer contra toda esperanza. El doctor le dijo a María, te van a cortar la pata mañana. Y yo dije, Dios no lo va a permitir, y María lo creyó, y la pata no se la cortaron. Ahí está junto, pega María. Y bastante pata cayó en Israel en abril con la misma pata que le iban a cortar. No hace mucho, y no voy a mencionar santo, no vaya a alguien que se asuste, hace mucho nos llamaron para orar por una persona que iban a operarla al día siguiente de cáncer en el estómago. Le iban a operar con catarro. Ustedes saben que cuando alguien tiene catarro, no lo operan. Si a alguien lo operan con catarro, es que la cosa está seria. Le hicieron todos los análisis, tenía un cáncer muy rarísimo en el estómago. Y se oró por ella al día siguiente, cuando la abrieron la cerraron, porque no tenía nada. Eso fue hace como un mes. Y cuando alguien de la familia le preguntó al médico, ¿qué pasó? Le dijo, yo no sé, pregúntenselo al Dios de ustedes. Porque ahí había un cáncer y cuando abrimos, no estaba. No hace un mes de eso. Eso es creer contra toda esperanza. Tú tienes que luchar contra los amigos de Job. Te quedas sin trabajo. Entonces vienen los amigos de Job y ¿qué te dicen? Con lo mala que está la situación, y te vienes a quedar ahora sin trabajo. Y a ti las orejas se te caen así como un... Y entonces empiezas a decir, ahora sí, más nunca. ¿Tú sabes qué? Prepárate a hacer cola en el unemployment. ¿Qué cosa crees contra toda esperanza? Yo voy a conseguir un trabajo mejor que el que yo tenía. Y si pasa un mes y no lo has conseguido, tú dices, porque todavía el que viene para mí no ha aparecido, pero va a llegar. Eso es creer contra toda esperanza. Porque si la primera que te dicen, esto se acabó, tú dices, ¿verdad? Se acabó. O, hermano, olvídate, se acabó. Uno tiene que crecerse en fe delante. Eso es lo que él hizo a Abraham, viejo, mujer vieja y estéril. Abraham creyó contra toda esperanza y tuvo el hijo de la promesa. Y cuidado que no solo esa fe no puede ser bendición para ti, puede ser bendición para toda tu familia. Porque Sara creía. A ver, yo creo que ninguno de ustedes sabe ni de qué estoy hablando yo. Sara no creía. Sara, como toda buena esposa, estaba oyendo detrás de la cortina. Y oyó cuando los ángeles le decían, vas a tener un hijo. Y Sara se empezó a reír, diciendo, mira, yo vieja voy a tener un hijo. Sara no creía. Sara concibió por la fe de Abraham. Tú puedes salvar a tu marido, a tu mujer, a tu hijo por tu fe. Si crees. Si tú vas a decir, este hijo mío me va a matar, te mata. Te mata. ¿Qué tiene que decir? Este muchacho tiene problemas, pero por fe en Cristo yo sé que va a salir de ese problema. Tiene un problema en el matrimonio, va a decir, ¿quién me habrá mandado a casarme con esta bruja? No. ¿Pero qué te va a decir todo el mundo? Divórciate. El Señor tiene poder para sanar el peor de los matrimonios. Ahora tú tienes que creer. ¿Contra qué? Contra toda esperanza. Y mientras las cosas se pongan peor, más tú tienes que confesar que tú crees. Porque aunque crean que no, la boca, la lengua es como el gatillo de una pistola. Cuando repite el gatillo que sale, la bala. Cuando tú mueves la lengua, se produce la fe. Y muchas veces lo que nos condena a nosotros es nuestra lengua. ¿Se acuerdan de los huesos secos? Estaban secos menos que la lengua. Porque dice que los huesos secos decían, ¡ay, mira qué secos estamos! O sea, los huesos secos estaban secos, sí, menos la lengua que estaba sanita. Hermano, con esto yo he explicado, cuando yo explicaba las clases catecumenado en San Gilio, las clases de bautismo siempre se lo explicaba a los padres de los muchachos. Eso es lo que dice San Pablo en este versículo, capítulo. Tenemos que caminar en fe. Pero no solo creyéndolo, sino proclamándola, porque hay alguien alrededor que está dando vueltas, que está atento a lo que nosotros decimos. ¿Quién es? Satanás no tiene acceso a lo que tú piensas. Si lo hubiera tenido, tuviéramos frito todo el mundo. Satanás sabe lo que tú estás pensando por lo que tú hablas. Entonces tú estás, ¡ay, me quedé sin trabajo! Es la cosa que está tan mala. Satanás dice, ya sé por dónde viene el asunto. Tengo que hacer que cuanto trabajo aplique,
fracase. Entonces, mientras más fracasen los trabajos, más que te quejas. ¡Qué mala suerte tengo yo! ¿Quién me habrá mandado a venir? Y Satanás poniendo más obstáculos. Después voy a dar un momento por la pregunta. Poniendo más obstáculos. Cuando Satanás oye que tú no estás trabajo y dice, yo sé que la cosa está difícil, pero que viene va a ser bueno para gloria de Dios. Él sabe que contigo no puede. Eso es creer contra toda esperanza. ¿Y qué tiempo estuvo Israel caminando por el desierto? Y ojalá que se sepan eso. 40 años caminando por el desierto. Yo he ido en ómnibus desde donde salió Israel hasta donde llegó Israel. De donde salió Israel, de Egipto, a donde llegó Israel a la tierra prometida, son en ómnibus unas 8 horas. Es la distancia como de aquí a Atlanta, o menos que de aquí a Atlanta. Israel se hubiera caminado así, de Egipto a Israel, no se demora 40 años. ¿Tú sabes qué fue lo que demoró Israel por el desierto? La lengua, la falta de esperanza y de fe. ¿Por qué? Porque desde que salió Israel de Egipto, ¿qué empezó a decir? Más vale que nos hubiéramos quedado. Más vale que nos hubiéramos, ¿quién nos mandó a meternos en este lío? Vamos a virar para Egipto. Y mientras más se quejaba Israel, empezó a caminar en círculo. Y en círculo, y más se quejaba. Si ustedes ven el camino de Israel, 2 veces Israel llegó a las montañas de Moab, pegado a Jericó. Y 2 veces viró hasta la orilla del mar otra vez. Y se metían 2 años en el mismo lugar, haciendo el deporte favorito de Israel. ¿Cuál era? Quejarse. ¿Quién nos mandó a meter en esto? ¿Por qué nos metimos en esto? Más vale, ay hermano, porque después que tú te vas del lugar malo que dejaste, tú lo idealizas. Dice, eso yo en Cuba estaba mejor. Mentira, si vivías en una casa que se estaba cayendo la cabeza y estaba llena de piojos. Pero ya se te olvidó. Y quien dice Cuba dice Nicaragua, otro lugar. Entonces lo idealiza. ¿Y tú sabes quién te lo hace idealizar? El demonio. Tú no puedes mirar. Mi papá siempre lo decía, el que se monta en una bicicleta y mira para atrás, se cae. Si tú en la vida empiezas a mirar para atrás, te cae. En la vida hay que mirar. Y eso se llama caminar contra toda esperanza. Contra toda esperanza. Israel, 40 años caminando en círculo porque no tenía fe ni esperanza. No tenía esperanza de llegar nunca a la tierra prometida. Y Moisés, que era el portador del pacto, un día cogió y le dio un arrebato. ¿Tú sabes por qué le dio el arrebato? Por culpa de los israelitas. Tú sabes que es 40 años oyendo quejas. Y por culpa tuya nos metiste en esto. Tú eres el culpable de que estemos metidos en esto. Más vale que estuviéramos en Egipto, por lo menos comíamos cebolla. Ahora aquí ni cebolla tenemos. Dios le dio maná. Estamos del maná hasta las orejas. Queremos. Dios le dio codornices. Ya no soporto las codornices. Y Moisés, cuando llegó a la peña del Oreb, perdón, a la peña del Oreb, no, en Meribá y Masá, que todavía está la peña ahí en el desierto. Cuando vayamos al Sinaí este año todavía no se puede, pero más adelante si tenemos Sinaí lo veremos. Está todavía está en Meribá la roca. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cuál era la queja que tocaba ese día? El agua. No tenemos agua. Israel no pensó que si Dios lo sacó de Egipto y abrió un mar delante de ellos, Dios iba a proveer el resto. No lo creyó. Por eso, aunque tú veas un milagro, sigue sin creer. Los milagros no convencen a nadie. Abrió y que hoy la queja del día es como un menú. Lo ponían a la entrada del campamento. La queja del día es el agua. Y Dios le dijo a Moisés, coge el bastón y dale a la roca. Entonces el Señor no puede hacer las cosas más fácil. ¿No sería mejor coger el bastón y abrir un hueco en la arena, que saliera un chorrito? Dios le dijo que diera ¿dónde? En la roca. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios actúa contra toda esperanza. Si Dios le dice abre un hueco en la tierra, ya hubieran salido los teólogos eso de medio pelo por ahí decir, es que había un manantial subterráneo y él lo pinchó. No se puede sacar agua de la roca. Ahora nosotros criticamos a Moisés, pero delante de un tumulto de gente dando gritos, queremos agua, 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 y que Dios le nada más y nada menos le diga, darle un bastonazo a esa peña de roca,
Para que se cumpla la esperanza que tenía que tener. Fe. Y ahí fue donde Moisés falló. Moisés, que vio que cuando él levantó el bastón, las aguas del Mar Rojo se abrieron y nosotros después se cerraron sobre el faraón. Moisés le dio a la piedra y después le volvió a dar. Aunque crean que no, el segundo barazo que le dio a la piedra, Moisés perdió la promesa. Mira, tan sencillo como se pierde la promesa. Porque el primer barazo lo dio porque Dios, y el segundo lo dio por si acaso. Dios no es Dios de por si acaso. Dios es Dios de fe. Yo creo en Dios, pero por si acaso pongo un vaso de agua. Dios no es Dios de por si acaso. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Ya, me hartaste. Vas a ver la tierra desde el monte Moab, pero no vas a entrar. Por eso cuando Dios le dijo, Moisés, ven para que vea la tierra, Moisés dijo, me llegó la pelona. Porque Moisés no iba a entrar a la tierra. ¿Ustedes saben quiénes dos fueron los que entraron a la tierra prometida? Abraham, te voy a decir, si tuviera una vara aquí te da con la vara en la cabeza. Abraham, hacía 1000 años que Abraham se había muerto. Moisés entró a la tierra prometida. Ustedes están muy flojitos en Biblia. Va a haber que empezar a estudiar otra vez. José, los huesos de José, los que traían amarrados por el camino por el desierto. Después que terminemos con San Pablo, voy a empezar por el Génesis, porque ustedes andan muy flojitos. No entraron Caleb y Josué. ¿Por qué entraron Caleb y Josué? Porque fueron de los que salieron de Egipto, los únicos que entraron a la tierra de los que salieron de Egipto fueron Caleb y Josué. Todos los demás se murieron en el desierto. Toda la gente que entró fue nueva. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes quiénes se murieron en el desierto? Los quejones. Esos no vieron la promesa de Dios. Cuidado, no te mueras tú por andar quejándote y no veas la promesa de Dios nunca en tu vida. Los que se quejaron, Dios no permitió que Israel entrara a la promesa hasta que el último que se quejó. ¿Y por qué Caleb y Josué? Porque cuando la toma Jericó, Moisés le dijo a unos gente, ven y mira a ver qué cosa es lo que hay en la tierra nueva de Canaán. Y viraron para atrás y dijeron, mira Moisés, más vale que viremos para Egipto, porque hay unos gigantes que tienen como 7 pies con unas armaduras gigantescas y unas murallas, que eso no hay quien. Y Moisés como que dijo, como que a mí no me suena mucho eso que está diciendo, y mandó a Caleb y a Josué. Y Caleb y Josué fueron, miraron y dijeron, ni hay gigantes, ni hay murallas. Eso los hizo ver en miedo. Si Dios nos dio una promesa, Dios la va a cumplir. Caleb y Josué creyeron y fueron los únicos que entraron a la promesa. Por eso ustedes van a Israel, van a ver que el signo de turismo de Israel son 2 hombres cargando un racimo. Es el signo de turismo de Israel. ¿Quiénes son esos? Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que fueron a la tierra prometida, fueron los primeros turistas. Por eso es el signo del turismo de Israel. Y por eso fueron los dos que entraron a la promesa de Dios. Y eso es lo que quiere decir San Pablo en esta carta, el capítulo 4 de la carta de los Romanos. Creer contra toda esperanza. La decisión la tienes tú. Muérdete la lengua, que los labios te tiemblen, pero no di, ay, qué malo, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Cambia la queja o en bendición o en profesión de fe. Yo sé que el Señor tiene la solución. Lo que le digo continuamente, más grande que tu problema es el poder de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.